Vamos a terminar de ver el patrón de acumulación, cómo colapsa, no, de alguna manera voy a tratar de ir a lo específico hoy, no dar tantas vueltas con los contextos. Yo sé que por ahí son medio densos, pero uno no puede entender los modelos económicos, el devenir económico, si no entiende, es bastante obvio lo que voy a decir, si no entiende los movimientos políticos, los movimientos que hay por detrás, ¿sí? Al ser una ciencia social no podemos eximirnos de la realidad que ocurre y que pasa, ¿sí? Dentro de 20 años, cuando vean que en el 2020 el Producto Bruto Interno cayó 6 o 5 puntos, no podés desligarlo de una realidad social, una realidad más de salud, que es el problema de la pandemia que estamos llevando. Por eso también es útil saber los contextos internacionales y saber los contextos nacionales. Pero hoy me voy a tratar de centrar, y lo que voy a tratar de que queden claro, es un modelo que se llama estructura productiva desequilibrada, que no lo quiero spoilear, pero para mí es uno de los mejores modelos macroeconómicos, que lo hizo un ingeniero industrial, ¿sí? No lo hizo un economista. Y después lo vamos a tratar de explicar, se llama Marcelo Diamant, el señor ese que hizo el modelo. Vamos a tratar de explicarlo bien para que se entienda, porque con ese modelo se pueden entender muchas de las crisis argentinas, ¿sí? Después lo vamos a tratar de elaborar. Antes de spoilear, nosotros en esta clase vamos a ver 20 años de historia es muchísimo, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más resumido, voy a tratar de resumirlo lo máximo posible y voy a tratar de centrarme en lo que verdaderamente interesa, ¿sí? Primer punto, los 4 puntos de siempre: contexto internacional, situación política nacional. El cuarto lo vamos a ubicar en tercer lugar. Vamos a poner los modelos económicos, las discusiones económicas del momento, y por último, si llegamos, vemos las medidas de política económica. Pero de este periodo en particular, por lo menos yo en el final, si les toca el final conmigo, yo me voy a tratar de centrar de que aprendan los modelos económicos, ¿sí? Obviamente el contexto internacional de situación política puede ser una pregunta B, pero lo central para mí, por lo menos de esta clase, es que ustedes puedan entender los modelos económicos que de alguna manera tratan de explicar el devenir de esta época, ¿sí? Un modelo, recuerden, es una simplificación de la realidad, ¿sí? Tiene un montón de supuestos detrás y supone un montón de cosas que muchas veces no se dan, pero estos modelos se ajustan bastante a la realidad, eso es lo que tienen de bueno. O por lo menos a mí me gustan mucho para poder explicar la realidad de ese momento, y después vamos a ver que también sirven mucho para explicar el proceso o los 3 gobiernos sucesivos, los 3 gobiernos kirchneristas, 2003 a 2015, también es un modelo que sirve para ver las limitaciones de la economía en ese periodo, ¿sí? O por lo menos, obviamente, desde mi punto de vista. ¿Cuál es el contexto internacional de esa época, de esos 20 años? Obviamente sigue la Guerra Fría, esta guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Entre el modelo más que se llamaba comunista y el modelo que se llamaba capitalista. Recuerden que hay un montón de comunismo y hay un montón de capitalismos, o sea, no hay una única representación verdadera de las cosas, ¿sí? Pero sí, obviamente tienen lineamientos en común y lineamientos opuestos entre sí, que hacen que esa guerra se haya trasladado a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo menos hasta la caída del muro. Ya después de la caída del muro, claramente todo el mundo es en gran parte, está bajo el modo de producción capitalista. Pese que algún delirante salga a la tele y diga que vivimos en comunismo, eliminémoslo, el comunismo no existe en casi ningún país del mundo, con muy poquitas excepciones, ¿sí? Las grandes potencias son todas potencias que juegan, que tienen un modo de producción, que es un modo de producción mercantil o capitalista. Ya vimos las características. El contexto internacional básicamente se divide en esta pelea entre estas 2 grandes superpotencias. Dos hechos importantes: uno es la Revolución Cubana de 1959. ¿Por qué importante en realidad? Porque Estados Unidos ahí empieza a intervenir en América Latina justamente para que no avance la Unión Soviética dentro del continente, ¿sí? La Unión Soviética después se vuelve amiga de Cuba, entre comillas, y lo que hace a Estados Unidos es empezar a intervenir militarmente en América Latina. Eso es como un dato bastante importante. Y el segundo dato importante es que los últimos países, porque pueden decir, bueno, en realidad los países que están industrializados hoy en el mundo, ¿cuáles son? Estados Unidos, Alemania, bueno, China,
Japón, pero la mayoría de países en el mundo se industrializó en el siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XX hay pocos ejemplos de países que se hayan industrializado. Uno de esos ejemplos se llaman los tigres asiáticos, ¿sí? Que se industrializaron desde los 60 a los 70, que básicamente son Corea del Sur, Singapur, todo el sudeste asiático, que es bellísimo, ¿sí? Esos son los países que se industrializaron en esta época. Las explicaciones son muchas, no me interesa darlas. La principal, por lo menos para mí, es que el Estado hizo una alianza estratégica con las empresas, le financiaba todo públicamente la investigación y desarrollo, y esa investigación y desarrollo ayudaba al crecimiento empresarial. Eso por un lado. Y por segundo lado es que Japón iba un proceso de industrialización mucho más adelante, iba dejando industrias que consideraban más ineficientes detrás, que son estos países las que empezaban a hacer esos productos, ¿sí? O sea, esa es la estrategia que ahí pongo de los gansos voladores, que hay un ganso que es el líder, que sería Japón, y que estos países recogían de alguna manera las tecnologías que Japón iba dejando detrás, ¿sí? Este es el contexto internacional más de estos 20 años. La persistencia de la Guerra Fría es vital para poder entender estos 20 años, y sobre todo la radicalización de ciertos movimientos políticos en América Latina, ¿sí? Después lo vamos a ver con, por ejemplo, la última dictadura militar, pero vamos a ver que en esta época, del 55 al 75, la característica principal de nuestro país es la inestabilidad política, ¿sí? Es la inestabilidad política. ¿Qué quiere decir? Que no logramos procesos democráticos que vayan a lo largo del tiempo, ¿sí? La democracia en Argentina, ahora vivimos en un país democrático desde 1983, ¿sí? Ya llevamos, si no mal recuerdo, si no saqué mal la cuenta, 27 años, a ver, 93, 2003, 2013, 37 años de democracia ininterrumpida, ¿sí? Es decir, sin golpes dictatoriales en el medio, y los ciudadanos votando sus representantes, tanto legislativos como ejecutivos, en elecciones. Antes eso no era tan así, ¿sí? Los procesos de democracia y dictadura eran bastante frecuentes, y a eso uno le puede llamar inestabilidad política, ¿sí? Y era una característica no solo de Argentina, sino de toda la región, ¿sí? Después vamos a ver por qué se da. En el particular, a mí me interesa pasar al segundo punto y ver por qué se da esa situación de inestabilidad en Argentina, ¿sí? Recordemos que del 45 al 55 gobernó Perón, ¿sí? En ese momento el mandato era de 6 años, o sea, Perón gobernó del 45 al 51, lo volvieron a votar, y debería haber gobernado del 52 al 58, pero en el 55 le hacen un golpe de Estado. Significa que lo sacan, se termina la democracia en Argentina y se establece una dictadura, ¿sí? ¿Cuál es la característica primordial del 55 al 73? ¿Sí? Del 55 al 73, que el peronismo es proscripto. ¿Qué significa proscripto? Que básicamente no puede participar en elecciones. No solo no puede participar en elecciones, sino que durante muchos años no puede ser nombrado ni la palabra de Perón ni la palabra de Evita, ¿sí? ¿Qué significa? Que lo que hace la dictadura militar del 55 es justamente evitar de que el peronismo se pueda participar a elecciones, ¿sí? Yo esto lo dije, no me acuerdo si lo dije en alguna clase, capaz que no era con este curso, de que es como si ahora, les quiero dar un ejemplo de la actualidad, es como si ahora, digamos, que Cambiemos queda proscripto. O sea, que el segundo partido más grande en términos de votos del país, que es una alianza, en realidad son 3 partidos que establece una alianza, que se llama Alianza Cambiemos, sea proscripto del país. Significa que no pueda participar en elecciones, ¿sí? Eso obviamente dañaría muchísimo la democracia argentina, porque es uno de los países que, es uno de los partidos que más votos tiene. O que el peronismo sea proscripto, ¿sí? ¿Qué significa? Es una democracia, primero que acá hay una dictadura, pero después, en el 58 se restablece la democracia y gana Frondizi, que es de la Unión Cívica Radical, o sea, el radicalismo, pero gana con el peronismo proscripto. Entonces a eso se le llama, en política, democracia restringida. Ganas, pero en realidad el candidato o el partido que tiene más votos no puede participar de la elección, ¿sí? No podía participar. Lo cual obviamente hace que
todo este periodo, por lo menos hasta el 73, donde Perón regresa a Argentina, pero en un año se termina muriendo, sea un periodo de gran inestabilidad política, ¿sí? Sobre todo porque al haber prohibido el peronismo, que era el que tenía más movimiento de los trabajadores y etcétera, y de haberlo perseguido, generó la resistencia del otro lado, y muchas veces vamos a ver que esa resistencia se tradujo en contraofensivas a los gobiernos de turno, ¿sí? De alguna manera el 55, y para muchos historiadores, inaugura el proceso de violencia política en Argentina, que recién va a terminar en 1983, cuando termine la última dictadura militar, espero que sea la última, de todas. Recién ahí va a terminar el proceso de violencia política en Argentina, ¿sí? Después, obviamente, sigue habiendo violencia política en un montón de lados, pero no es una violencia que haya dictadura y democracia, ¿sí? Seguimos votando y todo. Nos interrumpió el orden constitucional, ¿sí? Si bien hemos tenido renuncia de muchos presidentes, nunca se interrumpió el orden constitucional. ¿Qué quiere decir? Nunca fue alguien no elegido por el pueblo a ocupar el lugar de presidente por fuera de la Constitución. En este proceso que estamos viendo hubo 3 gobiernos democráticos. Del 55 al 58 fue un golpe de Estado, ¿sí? El golpe que le hicieron a Perón. Ahí los militares tenían como 2 líneas. Una que era más liberal en lo económico, y lo que quería hacer es, primero derogó la Constitución peronista de 1949, porque básicamente pensaban que era, les parecía mal muchos de sus artículos, no quiero entrar en eso, pero una línea que era la línea de Leonardi, que fue el que hizo el golpe de Estado, lo que quiere es básicamente que vuelva al orden constitucional, ¿sí? Que vuelva al orden constitucional. El gran problema que tenía es que si volvía al orden constitucional iba a ganar Perón de vuelta en la elección. Entonces, ahí digamos, el ejército tiene una disputa interna, ¿sí? Al interior del ejército, que gana la otra facción, que es la de Aramburu, que básicamente Aramburu lo que quiere hacer es perseguir a todos los peronistas, ¿sí? Fusilarlos en uno de los grandes fusilamientos que tuvo el siglo, ¿sí? Que está retratado en el libro de Rodolfo Walsh, que es Operación Masacre. Si alguno lo leyó en la secundaria, si no lo leyó se lo recomiendo porque es muy fácil de leer, pero relata los fusilamientos de la dictadura de Aramburu a ciertos militantes, ¿sí? Y sobre todo lo que hace es aliarse con la sociedad empresarial. Es decir, que las 2 facciones del gobierno triunfa de alguna manera la facción más radical, si se quiere decir, que es lo que prácticamente no quería que vuelva al orden constitucional. Esta facción de Aramburu igualmente tiene muchos líos, por decirlo suavemente, para llevar a cabo, porque la mayoría del pueblo argentino lo que pide es que vuelvan las elecciones libres. Las elecciones vuelven en 1958 y gana Frondizi, que es un candidato de la Unión Cívica Radical, que básicamente tenía una idea bastante desarrollista. Incluso vence a la otra Unión Cívica Radical, que era más conservadora y que era más del lado de los militares de Leonardi, más liberal, más del lado del liberal del ejército. Ese gobierno de Frondizi sufre un nuevo golpe de Estado en 1962. En 1963 vuelve la democracia y gana Ilia, que también es de la UCR, siempre con el peronismo, sin poder presentarse elecciones. Y en el 66, esta hubiese sido la peor dictadura si no hubiese estado la del 76, hubo un golpe de Estado llamado Revolución Argentina por los mismos que realizaron el golpe, que básicamente destituye todos los poderes. ¿Qué significa destituir todos los poderes? Nosotros, calculo que ustedes saben que en Argentina hay 3 tipos de poderes, un legislativo, un ejecutivo y un judicial, ¿sí? Es una democracia liberal la de Argentina, en los papeles, en la Constitución. Esta Revolución Argentina lo que hace es destituir todos los poderes, es decir, que únicamente se remiten al poder ejecutivo. ¿Sí? El poder judicial y el poder legislativo quedan derogados. Eso lo va a repetir la dictadura del 76, por eso este es un antecedente bastante peculiar y obviamente que la historia nada nace de un repollo, sino que se va analizando en los procesos. Pero es una dictadura conservadora en lo político, pero muy liberal en lo económico, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Y eso es una pauta para generalmente casi toda la historia, o casi toda la historia argentina reciente. Los ministros de Economía más liberales, si se quiere decir, Krieger Bacenas, Alzogaray, ¿sí?
por lo menos hasta 1983 necesitaban de una estructura más conservadora en el orden de lo político, ¿sí? Eso termina en 1973, estos años, estos 7 años son años muy violentos en Argentina, ¿sí? En donde prácticamente una persecución por parte del Estado a ciertas facciones políticas, y las facciones políticas ya radicalizadas por la violencia misma del Estado. Ahí lo que me interesa señalar, ¿sí? Lo que me interesa señalar es que, bueno, en 1973 eso de alguna manera se termina, el país está en una crisis social, económica, como querramos llamarle, y lo que nosotros tenemos es el regreso de Perón, que solamente duró un año, no quiero hacer mucho hincapié en esto, solamente duró un año porque se muere en el 74, y ahí hay una radicalización del peronismo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Por un lado la AAA, que es la Alianza Anticomunista, y por un lado movimientos de izquierda, eso termina en una escalada de violencia que termina con el golpe del 76, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? No, ¿Los montoneros empezaron a actuar en esa época también? Los montoneros, esta buena pregunta. Los montoneros son un grupo peronista, proscripto, obviamente porque no se podían presentar elecciones, que lo que decide, empezaron a actuar en los 70, ¿sí? Bajo este golpe de Estado, que es lo que decide prácticamente al no poder participar de elecciones y su líder, al estar, digamos, su líder, Montoneros es un grupo de izquierda peronista, ¿sí? Después hay grupos de izquierda no peronistas. Ahí hay como una diferencia, no son todos iguales, hay que hacer como una historia política argentina ahí más fuerte, pero respondiendo a tu pregunta, los montoneros, si bien empezaron siendo un movimiento no radicalizado, ¿sí? Un movimiento de esta especie de solidaridad en los barrios y de que Perón pueda volver a regresar al poder, la radicalización del 66 al 73 hizo que Montoneros vea que la salida no iba a ser por los votos, porque prácticamente no se podían presentar a la elección, entonces empezaron a pensar que a los golpes de Estado, para sacar los golpes de Estado previstos, para sacar los golpes de Estado imperantes, lo que había que hacer justamente es tomar el poder por la fuerza, ¿sí? Tomar el poder como lo habían tomado los mismos militares, ¿sí? De alguna manera, lo que está tratando de hacer es, bueno, si no nos vamos a poder presentar nunca a elecciones, porque no nos habilitan la vía electoral, de alguna manera radicalicémonos, ¿sí? Igual hago una aclaración, porque muchas veces en historia, o sea, en realidad los historiadores no dicen eso, se instaló en el periodismo argentino y una discusión más argentina, se instala la idea de que, bueno, en realidad los grupos armados también, o sea, como una teoría de los dos demonios se llama, donde los dos eran malos, tanto la dictadura como Montonero. Cuando se hace el golpe de Estado en 1976, Montonero estaba desarmado, ¿sí? Porque cuando gana Perón en el 73, Montonero se le acaba la estrategia, porque la estrategia de Montonero justamente es, como nunca va a volver Perón, tenemos que tomar el poder nosotros. Cuando vuelve Perón se acaba la estrategia y Montonero estaba desarmado. El golpe de Estado del 76 y la persecución política que viene después, basada en que había riesgo terrorista, es infundada, digamos. O sea, es infundada bajo cualquier aspecto. ¿Sí? No había ningún tipo de movimiento guerrillero armado en Argentina que pudiera tomar el poder. Simplemente fue una revancha de ciertos sectores contra estos sectores políticos, que ya habían sido proscriptos, ¿sí? O sea que, la teoría de los dos demonios cae cuando analizás esta época en términos históricos y políticos, ¿sí? Prácticamente no había ninguna amenaza armada en 1976. Simplemente fue una revancha desde el Estado, usando las armas del Estado, ¿sí? Contra aquellos ciertos opositores que se habían opuesto en esta época del 66 al 73. ¿Sí? Sí estaban armados desde el 66 al 73 porque en realidad todo el mundo, a ver, no todo el mundo estaba armado, pero en realidad no era un Estado no democrático, ¿sí? Y que arreglaba el golpe de Estado en Ganía, arreglaba todo mediante la violencia política, ¿sí? Entonces, a los opositores a ese golpe de Estado
para entenderlo hay que leerlos digamos, para entender esos procesos políticos hay que leerlos con los ojos de esa época, no con la nuestra. ¿Sí? Ahora nadie avalaría un movimiento armado, pero nadie. O sea, sería una locura. Pero porque nosotros aprendimos a lo largo de esta historia que la democracia es el mejor método, ojalá hayamos aprendido, que la democracia es el mejor método para solucionar nuestros problemas. ¿Sí? Pero en ese momento no existía la democracia. Y la gente no pensaba de esa manera. Pensaba que la solución venía por otro lado. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, hay que mirarlo con los ojos de la época en que estamos estudiando. No con los ojos de nuestra época, porque si no todo nos va a parecer mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y por qué en esa época sería como que nunca se lo llama una guerra civil? Pero Firmenich, que fue el líder de los montoneros, dijo que había una guerra civil, digamos, en esa época. Pero A ver, no nunca, había guerra creo civil que- en el orden del concepto de guerra civil como la guerra civil española, que había dos bandos que se disputaban el país. ¿Sí? La guerra civil española era por un lado estaba la facción de los comunistas y anarquistas y por el otro lado la facción de los franquistas o fascistas, como quieran llamarlo después, y eso se disputaban hasta el color de la bandera del país. ¿Sí? España tiene la bandera que tiene hoy porque el franquismo ganó. ¿Sí? Antes la bandera de España era otra. Incluso las capitales eran otras. No me quiero ir con historia europea, pero básicamente no había guerra civil en el orden en que nosotros conocemos que hay guerra civil. Sí, lo que había es obviamente que no había democracia. ¿Sí? Ni cuando había democracia, ni cuando se votaba había democracia, porque prácticamente había un partido que no se podía presentar. Es lo mismo, figúrense que es lo mismo como si uno de los grandes partidos de mayoría de Argentina, ya sea Cambiemos o el Frente de Todos, no se pudiera presentar. Digamos. ¿Qué haría todo el porcentaje que los vota? Piénsenlo un segundo, ¿qué pasaría en el país? Bueno, eso pasaba en esa época. ¿Por qué? Porque básicamente uno de los dos partidos, el candidato a ganar no se presentaba. Entonces no había guerra civil de facto, porque no era que se estaba disputando la bandera argentina, porque en realidad la guerra civil, para que sea guerra civil, los dos bandos tienen que estar en igualdad de condiciones. Acá nadie tenía igualdad de condiciones porque el que tiene el Estado, el que es dueño del Estado, ya está en condiciones más favorables. ¿Sí? De hecho, usa todos los recursos tributarios y todo el presupuesto del Estado para dirigir la guerra. No coincido con la idea de guerra civil ni con las ideas de Firmenich sobre guerra civil, pero sí puedo decir, no me voy sin irme a ese extremo, que había una sociedad violenta. ¿Sí? O sea, una violencia política desmedida. Pero no porque todos hayan propuesto eso, sino porque los golpes de Estado y, sobre todo, para mí, la proscripción del peronismo lleva a la proscripción no importa que sea el peronismo, puede ser cualquier partido, pero del partido de mayorías, obviamente iba a llevar a soluciones no pacíficas. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Es una época muy buena, entre comillas, pero para estudiar y para entender ciertos procesos políticos. Por ejemplo, la mayoría que se enfoca en esta época entiende qué es el fascismo, qué es el comunismo, qué es el estado de bienestar, qué es un estado capitalista liberal, qué es un estado capitalista neoliberal, que después lo vamos a ver. Entiende un montón de diferencias conceptuales que hoy en día se mezclan todas vía Twitter y es una buena época para aprender de política, ¿sí? Si es algo que le interesa. Pero porque ves todas las facciones más o menos dispersas y todos declaran a qué bando pertenecen. Entonces es útil para contrastar las ideas. Profe, una última pregunta. Sí. ¿Qué cree usted que fue tan fuerte, digamos, en esta época del gobierno de Perón que haya hecho que hasta el día de hoy su ideología política siga vigente? ¿Qué fue? Una buena pregunta. Sí, igual la ideología, te voy a responder lo que yo pienso, ¿sí? Pero esto no es algo que sea útil. Perón es un candidato, por lo menos de mi punto de vista, que concilia clases. O sea, trata de dejar contentos a los empresarios y trata de dejar contentos a los trabajadores. Entonces, de alguna manera, después va a haber un peronismo más de derecha y un peronismo más de izquierda. Entonces, al ser tan pragmático en sus políticas, no lo estamos analizando porque Perón ya terminó de gobernar, gobernó del 45 al 55. Pero Perón
primero hizo un montón de medidas para los trabajadores, pero del 52 al 55 hizo un plan de estabilización que hizo un montón de mejoras a los empresarios. Entonces, Perón se puede leer de tantas maneras como uno quiera, ¿sí? Entonces, eso hace que sea una ideología más flexible, entre comillas, ¿sí? Te doy un ejemplo. Hay quienes te van a decir que Perón es comunista. Hay otros que se van al otro extremo y te dirían que Perón es fascista, lo cual es una locura porque son todos opuestos. Hay otros que te van a decir que Perón era un estadista de un estado capitalista, un estado de bienestar, ¿sí? Hay otros que, o sea, es inclasificable, ¿sí? O sea, yo tengo mi clasificación propia, pero cada uno puede hacer su clasificación. Ese pragmatismo hace que un montón de veces podamos entender estos procesos. Pero bueno, es una lectura propia que tiene que hacer cada uno. Profe. Bueno, seguimos con... Profe, Sí. una opinión. Él en su momento, cuando le hicieron una nota, dijo que era socialista nacional. Por eso, digamos... Y también dijo que pertenecía al estado de bienestar. ¿Sí? Lo que no era es comunista, ¿sí? Eso sí, porque claramente los comunistas en esa época claramente eran perseguidos, ¿sí? O sea, por lo menos cuando él gobernó, ¿sí? Claramente comunista no era, aparte venía... para mí es un nacionalismo que después varios politólogos van a llamar nacionalismo popular. Es decir, defendía que Argentina tenía que ser un país industrializado, no depender de ninguna potencia extranjera, que eso es bien nacionalista, ¿sí? Pero también defendía de que los trabajadores que tenían que tener suficiente ingreso como para adquirir los bienes que ellos mismos producían. O sea que es una especie de nacionalismo popular. Ahora, socialismo no, porque para socializar tenés que expropiar y hacer otras medidas que Perón nunca hubiese hecho y jamás hubiese consentido, digamos. Hay un trasfondo político atrás. O sea, de hecho, Perón cuando vuelve en el 73, le dice a los montoneros, bueno, ustedes no me representan a mí, digamos, ustedes son la lucha armada que yo no quiero ir para este lado. O sea, que hay que... Perón tuvo muchos años y muchas declaraciones, entonces cada uno, es como yo digo, cada uno puede decir lo que quiera de él, porque agarra y copia y dice, o lo saca de contexto y dice, bueno, Perón fue de tal manera. Para mí, ¿por qué llega el peronismo hasta nuestro día? Primero porque tiene una raigambre nacional, ¿sí? Que es muy fuerte y que en muchos países es muy fuerte, y después porque tiene una raigambre popular, porque fue el primero en que estableció muchas políticas sociales que venían atrasadas y que los trabajadores no tenían, ¿sí? De hecho, ya lo vieron a esto, no lo quiero repetir, pero Perón asume en el 55 y en realidad los militares lo habían metido preso en una isla, digamos, y son los mismos trabajadores los que piden la liberación de Perón. Ahí es como que nace el movimiento peronista, ¿sí? El 17 de octubre de 1955, por eso ese día los peronistas festejan el Día de la Lealtad, no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente es un movimiento que es popular, ¿sí? O sea, que tiene sus bases en el popular. Igual que el radicalismo, ojo, porque el radicalismo vimos que Irigoyen también tiene una raigambre popular. Los que no son populares o los que no tienen una raigambre popular son los gobiernos dictatoriales, ¿sí? A diferencia de Brasil, que las dictaduras brasileras sí en parte estuvieron apoyadas por el pueblo, ¿sí? O si el pueblo de alguna manera las avalaba en cierta parte, ¿sí? Después lo vamos a... Pues si quieren lo podemos. Bien, vamos a la discusión económica, que era lo que yo más me quería centrar hoy, de la época. Hay como dos grandes ideas. La primera idea es una idea más industrialista, ¿sí? Una idea en donde piensan que Argentina tiene que ser un país industrial, ¿sí? Esta idea del patrón de acumulación por industrialización por sustitución de importación. Básicamente, Argentina tenía que hacer sus propios bienes industriales. Y luego, una idea un poco más, a ver, dentro de esa idea industrialista, ¿sí? Había dos ideas muy básicas. La primera es la idea más peronista de que, bueno, nos tenemos que industrializar empezando por lo más fácil, por lo que se va a llamar industrialización por sustitución de importaciones liviana, ¿sí? Básicamente,
¿Qué decía o qué establecía esta idea? Básicamente tenemos que empezar a hacer los productos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así se entiende más fácil. Las remeras, ¿sí? La industria textil, remeras y pantalones. ¿Qué quiere decir? ¿Yo cómo hago remeras y pantalones si me pongo una fábrica? No tengo ni las máquinas. Bueno, las máquinas las importamos del resto del mundo, ¿sí? Las máquinas las importamos, pero las remeras las hacemos acá. La lana la cosechamos acá, probablemente en Tucumán o en Formosa o en el norte. Se compra la lana, el mismo empresario argentino compra la lana y produce remeras. No vendamos la lana y compremos las remeras, ¿sí? Hagamos la remera, agreguémosle valor en el mismo país, ¿sí? Ese proceso nos va a llevar a un proceso de industrialización avanzado, ¿sí? Eso el peronismo básicamente lo constituyó como una política esencial en los planes quinquenales y básicamente aumentó mucho la industrialización por sustitución de importaciones livianas, ¿sí? Después vamos a ver algunos datos. Esa fue la idea de la clase pasada, ¿sí? Seguramente la vieron. La idea de esta época, la idea de Frondizi y la idea de Ilia, los dos gobernantes democráticos que tuvimos de la Unión Cívica Radical, era una idea al revés, era una idea industrialista, pero se llama desarrollismo, que no quería empezar por lo liviano, sino empezar por lo pesado. Es decir, no hagamos remeras, o sí hagámosla, pero primero hagamos las máquinas que hacen la remera. Entonces, o hagamos el acero que hacen las máquinas. De alguna manera empecemos al revés, ¿sí? Empecemos por la industria pesada y después pasemos a la liviana. Son estrategias diferentes, ¿sí? Las dos son industrialistas, las dos necesitan de la intervención del Estado en la economía, las dos piensan que intercambiar materias primas por productos industriales va a llevar al país a una debacle, ¿sí? Las dos tienen sus parecidos ahí, pero su estrategia es diferente, ¿sí? De alguna manera. Le doy dos ejemplos a nivel internacional. Estados Unidos empezó por la liviana y terminó por la pesada. Y Alemania al revés, empezó por la pesada y terminó por la liviana, ¿sí? O sea que los países que se industrializaron también tuvieron diferentes estrategias. A mí me encanta estudiar cómo se industrializan los países, no los voy a aburrir con eso, pero siempre hay como estrategias diferentes de industrialización, ¿sí? Y todos los países, y esto lo puedo defender, salvo Gran Bretaña, que es el primer país que se industrializó en el mundo capitalista tal cual lo conocemos, todos los países necesitaron de la intervención del Estado para industrializarse, ¿sí? Ningún país estaba exento de eso, ¿sí? Eso es algo que se vuelve a repetir y que todos los desarrollistas están bastante de acuerdo, de que ningún país por la propia dinámica del modelo iba a hacer que se industrialice solo. Con excepción de Gran Bretaña, que el libre comercio lo ayudó mucho para la industrialización. Esa era un paquete de ideas que yo le llamé a idea industrialista, ¿sí? Pueden ponerle el nombre que quieran, pero era un paquete de ideas. Ese paquete de ideas competía contra otro que no se impone en esta época, pero que ya se empieza a instalar, que es el paquete de las ideas más neoclásicas, ¿sí? Lo que nosotros vimos como economía ortodoxa. Pero a su vez también hay batallas dentro del enfoque neoclásico. Hay una idea hay una primera idea más de un liberalismo tipo Adam Smith, donde el Estado no tiene que intervenir en la economía, donde la competencia es natural, donde el mercado es un buen asignador de precio y cantidad. Es una idea muy parecida a la que vimos, y es una idea más neoliberal, y la voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda, porque seguramente lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Cuál es esa idea? Que el Estado no es que se tiene que correr de la economía. El Estado tiene que intervenir, pero tienen que intervenir mercantilizando o haciendo mercados donde no hay, ¿sí? De alguna manera no vamos a llegar al liberalismo si el Estado se corre. Vamos a llegar al liberalismo si el Estado interviene, ¿sí? Si interviene en cualquier trama social que tenga que intervenir. Por eso es muy mala la idea de que los estados liberales o neoliberales no intervienen en la economía. Sí la intervienen. La intervienen, pero con un determinado sentido, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Particularmente uno de los grandes ministros de Economía neoliberales, que asimismo se estudió en Chicago, digamos que una de las escuelas del neoliberalismo, o a ellos no les gusta llamarse neoliberalismo, pero del monetarismo, si quieren ponerle el nombre de la escuela, Cavallo intervenía todo el tiempo en la economía. Y él es un fiel defensor de que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Pero, por ejemplo, cuando llegó el sector telecomunicación en Argentina, ¿qué hizo? Dividió el país en dos, a la mitad le dio Telecom y a la otra mitad se la dio a otra empresa, ahora no me voy a acordar,
no de la Telefónica, porque Telefónica fue después. Pero, ¿qué hizo? Dividió el país en dos, le dio la mitad a una empresa y la mitad a otra. Es una intervención estatal. Es una intervención estatal deliberada, pero es una intervención estatal. Así un montón de ejemplos, ¿sí? En ese momento hubo elevaciones de tarifas. ¿Las elevaciones de tarifas fue por oferta y demanda o fue porque el Estado impuso la elevación de tarifas? Fue porque el Estado las motorizó. Entonces, esas ideas, de alguna manera lo que tratan de hacer es justamente que el Estado pueda intervenir en la economía, pero con otro sentido, con el sentido de que se mercantilicen ciertas cuestiones. Podría dar mil ejemplos. La estatización, por ejemplo, la jubilación era un sistema previsional en donde era solidario, es decir, todos en este momento los trabajadores le pagamos la jubilación a los jubilados, los que ahora están jubilados, porque en un futuro los trabajadores futuros argentinos nos la van a pagar a nosotros. Era un sistema solidario no me quiero meter en el sistema de seguridad social, pero es un sistema solidario. ¿Qué hace el neoliberalismo? No es que deja que el mercado actúe. Lo que hace es decir, bueno, no, vamos a privatizar el sistema de jubilaciones, con las AFJP. Y ahí hay una intervención del Estado directa. ¿Qué hizo el Estado? Agarró, le dijo a 4 o 5 FJP, ustedes son las que van a garantizar el sistema de jubilaciones, y le dio el mercado a esas 4 o 5 empresas. Entonces, la liberalización del mercado no es algo que ocurra naturalmente, es algo que el Estado tiene que ayudar para que eso ocurra. Y esas son como las ideas que algunos llaman neoliberales, que algunos se llaman liberales solamente, pero en economía el liberal clásico es el liberal de Adam Smith, que no tiene mucho que ver con el neoliberal o lo que nosotros entendemos como neoliberal. Pero no van las siguientes clases. Che, no puedo leer el chat, porque cuando estoy en la presentación no me deja. Pero si tienen alguna pregunta... Profe, yo le quería consultar. Te escucho cortado. Cuando dice la discusión económica y idea de quién es. ¿Me escucha? Ahora sí, recién te escuchaba cortado. Ahora sí. Te escucho muy cortado, a ver si soy... No, si no hay problema. ¿Soy yo o todos lo escuchan cortado? Porque por ahí es mi conexión. No lo escucho cortado, profe. Ok. Se escucha cortado. Y si no, escribilo al chat. No sé qué pregunta es. Dale, no hay problema. Bueno, no, si no después Ahora te escucho bien, no sé, recién te escuchaba cortado. Te autocensura Zoom. Decime, a ver. Dale. No, cuando dice la discusión económica, esa discusión entre qué son, entre los distintos gobiernos que hubo en ese periodo. Exacto. Por ejemplo, el desarrollismo es una idea más de Ilia. En realidad no es de los gobiernos, porque el gobernante no tenía mucha idea de economía, lo voy a decir así suavemente. En realidad es entre los ministros, ¿sí? Por ejemplo, Está bien. la idea neoliberal es una idea de Krieger Bacena y Alzogaray, que fueron 2 ministros de Economía. Krieger Bacena fue ministro de... Esperen que me ande esto. Krieger Bacena fue ministro de Onganía, ¿sí? En el 66, en el golpe de Estado. Alzogaray fue ministro también en esa dictadura, ¿sí? Y en la dictadura anterior. El desarrollismo tuvo sus representantes, tuvo sus ministros en los gobiernos radicales, en los gobiernos de Frondizi y en los gobiernos de Ilia. Eran 2 ideas en disputa, digamos, ¿sí? Era como, es decir, bueno, de un lado están los economistas que piensan esto, sobre todo en esta época el desarrollismo, ¿sí? En esta época del desarrollismo, porque la ICI liviana es más de Perón, que ya no es la época que estamos estudiando. Y por el otro lado están las ideas más neoclásicas, ¿sí? Pero yo también lo que trato de desmitificar es que la idea del país industrial sea una idea peronista, ¿sí? Perón claramente pensaba que la industrialización, pero el radicalismo también pensaba eso. O sea, que no era que era una idea solamente que se le puede atribuir al partido peronista o al partido laborista, que era el partido de Perón, sino que también varios partidos, incluso el socialista también, pensaban que la mejor idea era la industrialización, ¿sí? Y casi no había partido político que estén a favor de la liberalización de la economía y todo eso. Pero los cuadros más técnicos, de alguna manera, sí, algunos pensaban eso. Bien,
Bien. Antes de pasar a los resultados económicos, que en realidad lo que reflejan es un poco lo que venimos hablando, hay una fluctuación. Esto, por ejemplo, esto es un cuadro, no se ve el cursor, pero bueno. En el eje de las ordenadas tienen el porcentaje de PBI y abajo tienen los años, va de 1915 hasta 1975, que es hasta el día que llegamos hoy, ¿sí? Lo de arriba es agricultura, fíjense cómo descienden los cuadraditos negros. Lo del medio es industria, que es lo que se va como elevando, y lo de abajo de todo es el Producto Bruto, que como está medido en números de 1915, vemos que siempre es creciente, pero en realidad tiene grandes fluctuaciones en el periodo que seguramente las vieron la clase pasada. Es decir que este periodo se caracteriza no solo por una inestabilidad política, sino por una inestabilidad económica, ¿sí? ¿Qué quiere decir inestabilidad económica? Inestabilidad económica es que no podemos crecer sostenidamente en el tiempo. De alguna manera crecemos en forma de electrocardiograma, ¿sí? O sea, crecemos mucho, después caemos, pero no podemos crecer sostenido en el tiempo. Lo que vamos a tratar de explicar ahora es por qué ocurre eso, ¿sí? Yo acá puse 3 problemas. El primer problema es el comportamiento empresarial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tienen ahí en el gráfico, lo que está por encima de todo son las utilidades, ¿sí? ¿Qué son las utilidades? Las ganancias de las empresas, del capital extranjero, ¿sí? Que era el 50% más o menos, según estos datos, de la estructura económica argentina, ¿sí? De la estructura industrial. Es decir, de cada 100 productos, 50 eran hechos por empresas extranjeras. ¿Qué tiene eso de malo? A priori nada. El problema es que el comportamiento de las industrias extranjeras era un comportamiento de no reinversión de utilidades. Y lo voy a traducir al castellano. Básicamente hay utilidades que van por encima. A ver, una empresa invierte y para esa inversión recibe ganancias o utilidades. Le vamos a decir utilidades, ¿sí? ¿Qué puede hacer con las utilidades? Esa es la gran pregunta. Una empresa extranjera puede hacer, voy a simplificar todo el análisis, pero ya escuché un economista me mata, 2 cosas, ¿sí? La primera es reinvertir. O sea, ¿qué hago? Yo tengo 100 de ganancia, reparto un poco entre los socios, la ganancia, y el resto, bueno, pongamos otra planta, produzcamos más, ¿sí? Esa es una opción, eso se llama reinversión de utilidades. La segunda opción que tengo, estoy diciendo la forma más bruta posible para que se entienda la idea, es decir, no la reinvertamos, mandémosla a la casa matriz. ¿Qué es la casa matriz? Esto lo vimos en microeconomía, es la donde, por ejemplo, General Motors es estadounidense, pero produce en Argentina, pero su casa matriz, la que tiene en Argentina es una filial, ¿sí? La casa matriz está en Estados Unidos, no sé en qué estado, no sé en qué ciudad, pero está en Estados Unidos. ¿Qué hace General Motors? General Motors puede reinvertir y poner otra planta en Argentina o puede enviar las ganancias a la casa matriz. Lo que ocurría en estas épocas, ¿sí? Y sobre todo en las épocas más desarrollistas, es que esas empresas que tenían muchas ganancias no reinvertían sus utilidades en Argentina, ¿sí? Acá no estamos explicando el por qué, simplemente es un dato, ¿sí? Después algunos van a decir, y bueno, el Estado intervenía mucho y no querían invertir, otros van a decir, no, en realidad vienen, buscan la ganancia y se van, es un comportamiento empresarial, no importa el tipo de Estado, ¿sí? Va a haber un montón de teorías, dije 2 extremos, pero va a haber un montón de teorías, pero básicamente era un problema, ¿sí? Después, ¿por qué es? Vamos a tratar de explicarlo con el modelo, pero era un problema claramente. Y el segundo y el tercer problema es que había mucha inflación, mucha, 2 cifras y a veces 3, ¿sí? En las dictaduras sobre todo 3. Fíjense ahí en 1959, bueno, ya era un año de Frondizi, ese 130%, al orden del 20% más o menos inflación. Argentina siempre tuvo inflación, ¿sí? Ahora vamos a tratar de explicar por qué sucede la inflación en esta época, ¿sí? En esta época. No sirve para cualquier periodo, porque la inflación no es que es un fenómeno que se pueda aplicar en cualquier año y en cualquier país, explicarla de la misma manera. Pero vamos a ver que Argentina, porque el otro día un alumno me preguntó, ¿cuándo no tuvimos inflación? Argentina, en la única década que no tuvimos inflación fue en los 90, pero te digo que prefería la inflación a los problemas que tenía en esa época, digamos, el endeudamiento externo y después vamos a ver la crisis del 2001. Así que la única década que no tuvimos inflación igual tampoco no es que nos fue bien, ¿sí?
generalmente nos fue bastante mal, ¿sí? La crisis del 2001, para poner en contexto, fue la peor crisis que tuvo Argentina en su historia. Crisis interna. Vamos a ver después eso. Pero básicamente hay una crisis de balanza de pagos que ahora la voy a tratar de explicar, no me voy a apurar ahora. Quiero ir directamente al modelo. El modelo es muy parecido. ¿Ustedes vieron la clase de pasada, el modelo ciclo Stop and Go? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo yo. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Hay un autor que era ingeniero industrial, ¿sí? Que ya se los anticipé al principio de la clase, tienen el texto colgado ahí. Ese autor se llama Marcelo Diamant. Diamant fue ingeniero industrial, laburó en muchas empresas para el sector privado, pero también escribía sobre economía, ¿sí? A mi gusto, o desde mi gusto personal, es uno de los... A mí me gusta gente que escribe economía y no es economista. Fue uno de los mejores economistas que tuvo el país, ¿sí? Ya murió creo en 2006. Él escribió un artículo muy cortito que se llamaba Estructura Productiva Desequilibrada, ¿sí? Y a través de ese artículo lo que trata de hacer, o lo que trata de explicar, es por qué Argentina no puede crecer sostenidamente en el tiempo, ¿sí? Por qué Argentina crece y después no crece, crece y después no crece. Lanzó ese artículo, se llama El péndulo argentino, que tiene una actualidad increíble, ¿sí? Escribe más o menos en la década del 80, pero obviamente escribe sobre lo que pasó, ¿sí? Sobre las décadas pasadas. Y sobre todo escribe sobre este modelo, el modelo de industrialización por sustitución de importación. ¿Qué va a decir Diamant? ¿Sí? Vamos a tratar de simplificar sus ideas al máximo. Cuando no entiendan me frenan porque no es un modelo muy complejo, pero es un modelo que hay que pensarlo lógicamente, ¿sí? Si se puede entender lógicamente, se entiende. ¿Qué dice Diamant? Diamant dice, bueno, en realidad en Argentina hay dos sectores. Uno es el sector agrícola y otro el sector industrial. O sea, dos sectores bien separados con productividades diferentes. Por eso se llama estructura productiva desequilibrada, ¿sí? Prácticamente Argentina exporta solamente productos del sector agrícola, ¿sí? Y obviamente ese sector opera a precios internacionales. ¿Qué significa que algo opera a precios internacionales? Que el precio del artículo corresponde a ese sector. Les doy un ejemplo. Si aumenta el precio internacional del trigo, es probable que nosotros nos aumente la harina. Pero no porque hayamos hecho mal las cosas, porque en el mundo, el mercado mundial, determinó, de alguna manera, que ese precio aumentó. ¿Sí? ¿Y qué hace el que produce trigo? Y te cobra lo mismo a nivel interno que vender, si no, le conviene venderlo internacionalmente, ¿sí? O sea, por eso traslada el aumento de precio internacional lo traslada a los precios nacionales. Entonces, eso significa que el sector agrícola opera a precios internacionales, o sea, opera a precios que no pone el sector, ¿sí? A precios del mercado externo. Ese sector agrícola es el que consigue las divisas, ¿sí? ¿Qué significa la divisa? Los dólares. Al ser el sector exportador, es el sector al que entran los dólares. Eso por lo menos dice Diamant, ¿sí? Por otro lado, y al ser el sector que exporta, el tipo de cambio, es decir, la cantidad de dólares, la cantidad de pesos que se necesitan para un dólar, también está ubicado de acuerdo a las necesidades de este sector, ¿sí? O sea, el tipo de cambio está pensado para el sector exportador, que es un sector agrícola. Eso por un lado, ¿no? Por un lado está este sector. Por otro lado hay otro sector que es el sector industrial, que es el que se viene tratando de desarrollar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es para Diamant el problema? El problema es que el sector industrial tiene unos precios más altos que la industria en otros países, ¿sí? O sea, principalmente porque tiene costos más altos. ¿Qué significa costos más altos? Que los trabajadores tienen un mejor nivel de vida, ¿sí? Mejor salario, mejor nivel de vida. ¿Cuál es el problema de este sector industrial? Que necesita los dólares que produce el sector agrícola para comprar máquinas y producir más, ¿sí? O sea, eso ahí yo le pongo creciente necesidad de divisas. Y en realidad, dice Diamant, consume más divisas que la que el sector agrícola genera. Entonces, es decir, el sector agrícola genera 100 dólares, lo estoy simplificando, y el sector industrial va a generar más de esos 100 dólares. Va a necesitar, perdón, más de esos 100 dólares. Entonces ocurre un déficit, ¿sí?
El sector industrial necesita muchas divisas para importar las máquinas que necesita para producir, y el sector agrícola claramente es el que produce esas divisas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no... Profe, ¿y cómo pasa? Dale, va, dale. No, yo tenía una consulta que de lo apenas arrancó, que dijo que son dos sectores que tienen dos productividades diferentes. Sí. No entiendo a qué se refiere con productividades ahí. Que básicamente está buenísima la pregunta. Que algo sea productividad tiene un montón de conceptos, pero como Diaman lo dice, más que como Diaman lo establece, es que pueda competir, ponele que pueda competir con cualquier, que el trigo argentino puede competir con el trigo estadounidense. Eso Claro, es ser lo dice competitivo. en términos de competitividad, digamos. Exactamente. Y que el sector agrícola, un juguete producido en Argentina no puede competir con un juguete chino, ¿sí? Y otra consulta más antes que venga Ignacio. Cuando dice que tenemos precios, costos más altos que los costos internacionales, ¿está solamente, digamos, referido a que los trabajadores tienen un mejor, digamos, salario, o puede estar conectado con las distancias del país, con cosas demográficas, con cuestiones, no sé, esos impuestos, no sé, distintas cuestiones? Está bueno como lo estás pensando, pero él se refiere más al costo salarial. ¿Por qué? Okay. Porque en realidad uno podría decir, bueno, el juguete ahora, en 2020, es más barato en China, porque al obrero el chino le pagan menos que el argentino, lo cual es verdad, ¿sí? Pero también uno podría decir, no, la tecnología china es mucho mejor que la argentina, entonces el obrero en 8 horas produce 50.000 juguetes y el argentino con la tecnología que hay en Argentina produce mucho menos. Lo cual también yo lo firmaría, digamos, ¿sí? El problema es que en esa época Argentina no era tan malo tecnológicamente, estaba casi igual que los otros países. Entonces, no la diferencia, casi igual, digo, no había tanta diferencia como ahora. Entonces, de alguna manera, piensen en Argentina, por ejemplo, en la época peronista se producía todo el auto en Argentina, todo. Todas las piezas del auto se producían en el país. Ahora solamente General Motors, acá lo único que hace es lo que tiene que ver con carrocería y con ensamblados y nada más, ¿sí? No hace todo el auto. Gran parte de los componentes del auto es importado, ¿sí? O sea que piensen que el sector industrial en esa época no era malo, ¿sí? Era bastante bueno. Cuando se refiere, digamos, a los costos, se refiere únicamente, o gran parte de esos costos es el costo salarial, ¿sí? Pero Diaman no va a decir que hay que bajarlo, ojo. Ahora vamos a ver cómo lo trata de resolver. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tenían? Sí. Viste que usted dijo que el sector industrial necesitaba los dólares del sector agrícola. ¿Cómo se hacía esa transferencia de dólares, digamos? ¿Cómo el sector industrial juntaba los porcitos o agarraba los dólares del sector agrícola? Bueno, en la época de Perón existía el IAPI, que el IAPI lo que hacía era un instituto argentino, lo que hacía era comprarle al exportador, vendía a él y se quedaba con un diferencial, ¿sí? Y así se quedaba con los dólares. La otra forma, que es en Argentina, sucedió bajo distintos gobiernos, es obligar a los exportadores a liquidar. ¿Qué significa? Vamos a suponer, vos, Ignacio, sos exportador. Exportás soja, te entran dólares. Yo, como gobierno nacional, te doy 50 días para que vos liquides tus dólares. ¿Qué significa? Yo sé cuánto te entró en dólares y lo tenés que pasar a pesos, ¿sí? Así, ¿por qué? Porque eso es una estrategia. El dólar en Argentina y en cualquier país del mundo en realidad es un bien necesario para el comercio internacional. Si vos te quedás los dólares o los gastás viajando por el mundo, está bien, estás todo tu derecho a hacerlo. El problema es que le estás sacando un activo importante al desarrollo argentino, ¿sí? Por eso se cuidaban los dólares. Y no es algo propio también, eso hay de mitificarlo, no es algo propio del peronismo, es algo que los gobiernos radicales también implementaron, que las dictaduras también implementaron, ¿sí? Se llama control de cambio. De alguna manera te puede obligar a liquidar. Obligarte a liquidar sería la más suave, ¿sí? Si no, te puedo poner un organismo que directamente te compre a vos y que exporte él, como hizo Perón, ¿sí? Y se queda con un excedente. Después eso trajo algunas complicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien, avanzo. Hasta ahora es bastante sencillo, hay dos sectores que tienen una productividad diferente, ¿sí? Una competitividad diferente.
uno necesita divisas y el otro las produce. Está medio simplificado el modelo, ¿sí? Pero vamos porque sirve para explicar. ¿Qué dice Diamant? El problema es que el sector industrial me consume muchas reservas, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer, o lo que en realidad Diamant está describiendo lo que hacen los gobiernos de esa época, ¿no? Es pedir deuda, pedir créditos. ¿Por qué? Porque si yo pido deudas, me entran dólares que le permiten al sector industrial satisfacer esa necesidad de dólares, ¿sí? Ese sería como el primer paso. El sector industrial usa esas divisas para comprar las máquinas que necesita. Eso me da un alivio en el corto plazo. El problema es a largo plazo, porque a largo plazo yo tengo que devolver esa deuda y la tendencia se mantiene. ¿Qué significa que la tendencia se mantiene? Que el sector industrial sigue utilizando divisas mucho más de lo que el sector exportador genera. Entonces, a largo plazo no terminé solucionando nada o casi nada, ¿sí? Y acá está lo difícil del modelo. En realidad es fácil, pero para entenderlo. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos cuando ya tienen, esto se llama crisis de balanza de pagos? ¿Qué es una crisis de balanza de pagos? Que hay un sector que te demanda muchas divisas y un sector que no puede producir tantas divisas como el que te demanda. ¿Qué hacen los gobiernos cuando sucede eso? Esto lo vimos 50 veces en la historia argentina. Una devaluación. ¿Qué significa? Aumentan la cantidad de pesos para conseguir un dólar. ¿Por qué? Porque la unidad 2, nosotros vimos que una devaluación favorece a quién? A los exportadores, en este caso al sector agrícola, y perjudica al sector industrial. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque básicamente es la única forma de parar la sangría de dólares, ¿sí? Devaluar. Yo devalúo y me permite que el exportador consiga más dólares y que el importador el importador, que es el sector industrial, deje de importar, que pare un poquito con las importaciones. ¿Está bien? Entonces, eso lo que a mí me genera me recompone la balanza de pagos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Que la devaluación genera inflación. ¿Por qué? Y acá va. Sí. No sé si tenía una pregunta. No, se me activó sin querer el micrófono, profe. Está bien, Ulises, no pasa nada. ¿Cuál es la complicación acá? Que la devaluación genera inflación. O sea, yo hago una devaluación para que no se me vayan los dólares, dice Diamant. ¿Cuál es el problema? Que esa devaluación genera inflación. ¿Por qué, digamos, sería la pregunta? ¿Por qué? Si en realidad la inflación puede ser generada por otro motivo. No, dice Diamant, la inflación es una inflación cambiaria, es decir, por tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría de bienes que nosotros consumimos, o que consumían en ese periodo en Argentina, tenían un componente importado. Les doy un ejemplo, les voy a tratar de dar un ejemplo con la realidad. Si ustedes se compran un camión porque tiene una empresa de transporte, ese camión tiene muchas partes importadas. Por más que se produzca en Argentina, muchas de las partes con que se hizo ese camión son importadas. Si vos haces una devaluación, las importaciones son más caras. ¿Qué hace el empresario? Traslada ese costo mayor que tiene, porque las importaciones son más caras, al valor final del camión. Por lo tanto, empieza a haber una elevación de precios, ¿sí? Y vos como empresario del sector transportista, ¿qué haces? Y cobra más el flete, porque ahora los insumos te salen más. Y así sucesivamente y se genera un movimiento inflacionario en la economía. ¿Cuál es el bajón, digamos, o la mala noticia de eso? Que Diamant dice que la inflación corre por encima de los salarios, lo cual perjudica el poder de compra de los trabajadores y cae la economía. ¿Cae la economía hasta cuándo? Hasta que se vuelva a generar un proceso expansivo porque el Estado vuelve a, digamos, recuperar o invertir en la economía y hace un movimiento contrario, ¿sí? El salario empieza a crecer por encima de los precios, el trabajador tiene mayor poder de compra, el empresario invierte en industria, la industria me consume los dólares, ¿sí? Y de vuelta tengo que hacer una devaluación, ¿sí? Lo que está explicando Diamant es lo que se llama también ciclo stop and go. Yo genero un movimiento de crecimiento, pero ese movimiento de crecimiento tiene un espejo que es una caída, ¿sí? O sea, está haciendo un análisis de la realidad de Argentina de ese periodo y que se puede aplicar a otros también, un poco forzándolo con algunas similitudes, con otras no tanto, pero que hay un sector que demanda divisas y hay un sector que las consume. Y esa estructura productiva desequilibrada es lo que a mí me hace que me falten los dólares, y como me faltan los dólares yo hago una devaluación, y como tengo devaluación tengo inflación,
y tengo caída del consumo y tengo caída de la economía. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Estado vuelve a intervenir, vuelve a subir y así sucesivamente, pero nunca tenemos un crecimiento sostenido en el tiempo. Eso es lo que explica Diamant, ¿sí? También propone soluciones, ¿no? No es que es un tirapiedra, sino que tiene algunas soluciones, voy a tratar de avanzar con eso. ¿Alguna duda de lo central del modelo hasta ahora? ¿Y qué pasa si no hacen la devaluación? ¿Cuál es la otra opción? Y pensá, Gastón, que cada vez el sector industrial te consume más dólares de lo que le ingresa. Cada vez se te van las reservas. Se te van las reservas del Banco Central, ¿qué haces? O pedís un préstamo, pero eso es lo que te dice Diamant, te aliviana el corto plazo, el largo plazo, encima tenés que pagar el préstamo. ¿Sí? O sea que no es una solución. Claro. Ahora vamos a ver qué propone como solución. Pero básicamente si no devaluás, te quedás sin dólares. Y entras en una crisis de balanza de pago. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Y Menem vendió las empresas para ingresar dólares. Sí, pero ese es otro modelo de acumulación. Porque no responde, el patrón, el menemismo, está en un esquema de valorización financiera, que no sigue este esquema. Por eso la economía no es una ciencia universal que se puede aplicar siempre la misma ley. Porque los esquemas cambian. En la época de la dictadura lo que se hace es arruinar el sector industrial. No lo digo yo, digamos, lo dicen los datos. Se desindustrializa el país. Porque una de las soluciones, ¿cuál es? Bueno, saquemos el sector industrial. Si no me produce divisa y es ineficiente. ¿Sí? Eso dicen algunos economistas. Dejemos solamente el sector agrícola. ¿Cuál piensan que es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de borrar al sector industrial? Poco trabajo. Exacto. Que el sector industrial que genera trabajo. Si vos sacás el sector industrial, porque algunos ponen como ejemplo a Australia. Le voy a dar un ejemplo bueno, hay varios economistas, no quiero decir apellido, que dicen, bueno, Australia hizo su industrialización en base a la industrialización de recursos naturales. Sí, pero Australia tiene 15 millones, 20 millones de habitantes, la mitad de Argentina. Y es un dato importante, porque acá hay que darle de comer a 40, 45, 43, ¿sí? ¿Y cuál es el sector que te genera empleo? El industrial, el sector agrícola es el 15-20% de la masa productiva argentina, o sea, de los trabajadores activos. Todo el resto es pyme industrial, gran empresa industrial, mediana, ¿sí? Entonces, es una complicación. Digamos, lo que dice es, los economistas que están diciendo que hay que sacar el sector industrial, vamos a la crisis social, ¿sí? Hay un modelo que consiguió sacar el sector industrial, que es la dictadura militar, ¿sí? La dictadura militar, pero bueno, ¿cómo hizo para paliar la crisis social? Básicamente reprimió, ¿sí? Entonces los 90 es una crisis de dólar, y lo que hace, también tenemos una crisis de que no conseguimos los dólares, sobre todo porque prácticamente, después lo vamos a ver, pero la liberalización de la economía en los 90, lo que hace es que todo es más barato desde afuera. Entonces es la época donde importamos todo, y se te van los dólares. Lo que hace Cavallo y Menem es pedir préstamo todo el tiempo. Lo que genera un ciclo que se llama ciclo de endeudamiento externo, que termina en el 2001 cuando el FMI dice, no te presto más. ¿Sí? O sea, no te presto más, no había dólares. Como no había dólares, la gente intentó sacar la plata no estaba. Y bueno, después vamos a ver eso con más exactitud y con más rigurosidad. Pero es otro modelo. Es diferente porque ya no hay un sector industrial casi. Incluso no hay sindicatos que peleen por salario, porque el sindicato está ya aliado al Estado, es totalmente diferente. Vamos a ver qué proponía Diamant. Diamant dice, hay que industrializarse. Pero los gobiernos industrialistas tienen que dejar de pelearse con el agro, ¿sí? Lo tienen que incentivar, porque son los que consiguen los dólares, ¿sí? Si nosotros los desincentivamos, no lo consiguen. Ahí Diamant es un poco rupturante y dice que hay que cobrar impuestos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Diamant lo que observaba es que hay un montón de tierra que no está produciéndose. Entonces lo que hay que hacer es cobrar un impuesto sobre la tierra ociosa. Eso lo que permitiría es que incentivar al productor a que produzca algo, para que exporte, ¿sí? De hecho, Australia, que es uno de los países también citados, tiene impuestos sobre la tierra ociosa. ¿Para qué? Para que el productor tenga un costo más, que le convenga producir antes que no producir, ¿sí? ¿Por qué? Porque así eso generaba los dólares necesarios. Esa es la primera gran propuesta. La segunda propuesta es las políticas industriales o los productos industriales de Argentina no pueden venderse solamente en Argentina. Tienen que exportarse, tienen que conseguir divisas también. Tienen que aportar, porque si no,
se complica, dice. De hecho, hay muchos economistas que están muy de acuerdo con la idea de Diamant y dicen que Argentina hoy tiene que mejorar las políticas industriales para exportarse. ¿Qué podría exportar Argentina hoy? Productos químicos, que es muy bueno en esa categoría. Es muy bueno también en la industrialización de productos farmacéuticos, que está asociado a los químicos, y es muy bueno también en software, ¿sí? O sea, son unas puntas para dar algunos ejemplos acerca de Diamant. Diamant, obviamente, en ese momento software no existía, pero lo estoy llevando al día de hoy. La cuestión es cómo hago yo con una industria con costos altos para exportar. Bueno, Diamant dice que primero las devaluaciones tienen que ser compensadas. Se le tiene que cobrar un impuesto al exportador. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo exporto, vamos a suponer, el exportador gana $100, ¿sí? Y son 100 pesos, vamos a poner que está 1 a 1, ¿sí? Yo hago una devaluación de 1 a 3, pasa a ganar 300 pesos. O sea, pasa a ganar 200 pesos más sin hacer nada, produciendo lo mismo. Entonces lo que dice es, cada vez que se aplica una devaluación forzada, cobremos un impuesto. Quedémonos con esa plata. Porque el exportador no es un mérito por haber producido más. Está ganando plata porque nosotros tuvimos que hacer una evaluación forzada propia de la estructura productiva desequilibrada. Usemos esa plata para industrializar. ¿Sí? Eso es la primera medida, que es una política cambiaria. Y segundo, y muy importante, pero obviamente la OMC no lo permite, es desdoblemos el tipo de cambio. ¿Qué significa? Le voy a dar un ejemplo de la realidad, pero no lo he pensado así, llama. Hoy en día, parte del dólar paralelo, pongamos, por supuesto que no existe, ¿sí? Es simplemente para dar ejemplo. Existen dos tipos de cambio en Argentina. Vos podés comprar el dólar a 70 pesos si son importaciones únicamente necesarias, muy necesarias, no está muy bien regulado eso, pero bueno, vamos a suponer que está bien regulado. Solamente podés comprar con 70 pesos importaciones necesarias, pero ahora, si vos querés querés viajar al exterior, como el Estado no lo considera necesario, tenés que pagar 70 pesos más un 30% de impuestos, que serían 21 pesos, ¿sí? O sea, tenés que pagar 91 pesos el dólar. Hay dos tipos de cambio, uno a 70 y otro a 91. Y más el paralelo, ¿sí? Lo saqué para que el ejemplo sea lindo. Pero básicamente tenés un desdoblamiento cambiario. Diamant quería eso, no de esta manera, ¿no? Quería que haya un tipo de cambio para la industria y un tipo de cambio en la exportación. Dice, bueno, si los salarios son altos, pongamos un tipo de cambio bajo para la industria, de manera que incentivemos a exportar a los industriales, ¿sí? O sea, de alguna manera lo que él quiere es poner un tipo de cambio para los exportadores y un tipo de cambio para los industriales. Eso está prohibido hoy en día por la Organización Mundial de Comercio, por eso Argentina no puede desdobla con un impuesto, que se llama impuesto país, creo, ¿sí? O sea, es un desdoblamiento, pero no, en los papeles no, se cobra un impuesto, que eso sí está permitido, ¿sí? La Organización Mundial de Comercio es la que te regula para que supuestamente todos estemos en libre comercio, ¿sí? Entonces lo que es una organización del Banco Mundial, ¿sí? Que corresponde al Banco Mundial. O sea, las tres propuestas están, Diamant se quiere industrializar, ¿sí? Pero estas son las políticas que él trata de establecer de alguna manera, estas son las propuestas para que Argentina deje de ser un país que tenga tantos vaivenes económicos y pase para ser un país industrializado, ¿sí? Esto es lo que propone Diamant. No vamos a llegar, ¿sí? No vamos a llegar a implementarlas justamente porque hay una dictadura en el medio que lo que hace es totalmente lo contrario a esto y desindustrializa el país y se dedica más que nada al agro y por otro lado a las finanzas, ¿sí? Es una estructura de valorización financiera, no la vamos a ver hoy, la vamos a empezar a ver mañana, ¿sí? Pero básicamente yo pienso que para la época, ahora se tendría que ajustar un poco, es un análisis muy, muy certero y que puede explicar después yo les puse las políticas económicas de este periodo, pero ustedes van a ver que hay devaluaciones, ¿sí? Que hay incentivo a las exportaciones agrícolas, ¿sí? Todas las propuestas económicas que van a leer de esta época son propuestas que se ajustan un poco a este modelo. Por eso doy el modelo y las propuestas las dejo un poco ahí al costado. ¿Alguna pregunta? Bueno,
Si no hay ninguna pregunta, lo voy a dejar acá porque ya los agoté. Déjenme el nombre y apellido en el chat, si no tienen ninguna pregunta. Vamos a dejar acá por hoy, me quedaron un par de cositas, quizá el próximo lunes las puedo puntear para que sepan. Al final del Power tienen todas las medidas económicas, que sinceramente a mí lo que me interesa de esta época es que sepan bien este mecanismo, que es la estructura productiva desequilibrada. Incluso, por ejemplo, como había inflación cambiaria, ¿qué trata de hacer el Estado? Controlar precios, ¿sí? Sentar a los empresarios, sentar a los sindicatos, decirle, vos no pidas aumento de salario, vos no me aumentes los precios. O sea, eso se llama pacto social, estuvo en el 73 cuando regresó Perón, no funcionó hasta la muerte de Perón, después ese pacto social se rompe porque necesita de alguien que concilie esos intereses y ya no existía. Hubo varias devaluaciones, van a ver que se iban los dólares, cada vez se iban los dólares mucho más, así que bueno, nada. Si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta la próxima.